Aquí he tejido hasta el final de la longitud de mi cardigan. Me han salido un total de 70 centímetros y 3 cambios de color. Primero tengo gris, luego púrpura, aquí está el cambio, y luego terminamos con rosa. Ahora voy a tejer la manga. Ahora les mostraré cómo lo haré. Aquí en el cardigan hicimos una apertura especial para la manga. Y voy a tejer en filas. Por el patrón, se puede ver que esto es una fila del lado del derecho. El siguiente, entonces, voy a tejer una fila del lado del revés. Y no voy a tejer en rondas, sino en filas de vuelta, para seguir el patrón que teníamos. Y para que no se deslice la última columna, para que la costura sea uniforme. Y empiezo a tejer en el lado del revés pilares con un solo lazada. Aquí, uní el hilo y luego empiezo a tejer. Hago 2 cadenas de subida, un lazada, y mientras tejo en el siguiente punto, escondo el extremo del hilo. No soy partidaria de dejar hilos sueltos, siempre trato de esconderlos de inmediato. El tercer punto con un lazada. Y así tejo hasta el final de la fila. Aquí he terminado de tejer hasta el final de la fila. Me queda un pilar, un punto para un pilar con un lazada. Este es el pilar final, lo estoy tejiendo. Y ahora estoy uniendo. Aquí tengo un pilar con una lazada. Mira, aquí quedó el último lazo, que era un lazo de unión. En principio, puedes tejerlo directamente en el segundo punto de cadena. Y obtendrás una unión como esta. Pero no me gusta mucho, no es muy bonito. Y aquí quedará un agujero, no es muy bueno. ¿Qué estoy haciendo? Aquí en la última columna, en los últimos 2 puntos, hago un punto deslizado con 2 inicios y un vértice. Es decir, hago un punto de disminución. Hago una lazada. Luego, sin tejer en el punto superior, hago una segunda lazada en el gancho y la paso por este punto. Tengo 4 lazadas en el gancho. Y en las primeras 2 lazadas, en estas, realizo un punto. Y me quedan 3 lazadas en el gancho. Y las 3 las tejo juntas. Esto es lo que al final logré. Una columna con 2 bases y una cima. Pilar de conexión. Y luego en esta columna de conexión ya hago un lazo de conexión. Esto es lo que he logrado. Aquí están las hileras tejidas. Y aquí no hay agujeritos, no hay nada. Y una conexión muy buena. En principio, utilizaré el mismo principio cuando haga la reducción en la manga. Nuestras manos, tanto las de los adultos como las de los niños, no son iguales en volumen. Y abajo se reduce. Por lo tanto, haré estas columnas para disminuir unas cuantas veces más. Mira cuánto necesitas. A veces lo hago cada 12 puntos, a veces menos. Dependiendo de la densidad de tu tejido y de tu hilo. Mira según te sientas cómodo. El volumen final y delgado que debo obtener debe ser de 19 centímetros. Esto será mi referencia para que al final obtenga 19 centímetros. Y luego, al final de la manga, les diré cuánto he logrado cuando termine de tejer. ¿Qué hago ahora? Como ya dije, tejeré en filas de ida y vuelta.
Hago 2 cadenas al subir. Giro nuestro tejido. Aquí. Es decir, debería haber ido en esta dirección, pero iré en la dirección opuesta. Y luego, en la dirección opuesta, empiezo a tejer columnas con un solo lazada hasta el final de la fila. Aquí he tejido otra fila. Aquí tengo una conexión. ¿Ven? Aquí, en principio, todo es sólido. Y luego continuamos tejiendo en círculo con filas de vueltas, haciendo, como mostré, columnas para reducir el volumen en la manga. Si a alguien no le queda claro, simplemente rebobinen el vídeo y vuelvan a verlo más detalladamente. Ahí no hay nada complicado. Solo haces el primer pilar con un solo lazado, pero no lo terminas. En lugar de tejer, simplemente haces otro pilar con un solo lazado y cierras la parte superior con un solo punto. Así vamos a tejer hasta el final de la manga. He tejido la manga. Aquí está. Me salieron un total de 27 filas. De ellas hice 16 filas con disminuciones. Es decir, en total la manga mide 39 centímetros. De ellos, un par de centímetros, alrededor de 4 centímetros, los utilizo para el dobladillo, para que se pueda usar durante varias temporadas, y le duró más. La última fila la hice simplemente con puntos bajos. Simplemente había que terminar la manga para que quedara ordenada. Estoy comenzando a tejer la capucha. ¿Cómo tejemos la capucha? Tejeremos la capucha en forma de rectángulo de la misma manera, con vueltas. Es decir, aquí tengo el lado derecho. Comencé con el punto del derecho. Por lo tanto, comenzamos con el punto del revés para que tengamos un patrón igual. Ahora tengo 110 cadenetas. Es decir, me uno de la misma forma. Y empiezo a tejer 110 cadenetas. 2 puntos de subida. No olvidemos esconder el hilo de la capucha. Y el anterior, si no escondimos el hilo, al inicio del tejido en el gráfico principal. Y así lo tejemos hasta el final de la fila. Nos damos la vuelta y continuamos tejiendo con filas de vuelta hasta la longitud deseada. ¿Cómo determinamos la longitud necesaria? Tenemos la altura desde el cuello hasta la cabeza. Pero hay que tener en cuenta que la capucha se coserá en la parte superior más tarde. Y la longitud debe ser suficiente para que la capucha sea alta y no presione en la cabeza. Y debe ser profunda, para que, si es necesario, sea cómoda. Además, deje un par de centímetros para el remate. Es decir, nuestra capucha se doblará principalmente. Luego mostraré cómo se teje esto. He tejido la longitud necesaria de la capucha. Para mí, son 26 centímetros. Ahora, ¿cómo voy a coser la capucha? Coseré primero por el lado derecho, luego por el lado interior. ¿Por qué por el lado derecho? Principalmente, las capuchas se hacen con dobladillo. Y para que la costura no sea visible en el dobladillo. Primero coseré el lado derecho, bueno, alrededor de 10 centímetros, creo. Y luego pasaré al lado del revés. ¿Cómo voy a coser? En el primer punto de uno de los lados de la capucha, adjunto el hilo. No olvido esconder el hilo suelto mientras tejo. Aquí la estoy uniendo. Luego tomo la segunda parte de la capucha. Y la paso a la primera asa del otro lado. Y la paso a la primera asa. Aquí he unido mis primeros bucles en ambos lados de la capucha.
Luego exactamente igual. Tejo la siguiente en la segunda malla. Y tejo en la segunda malla del otro lado. Y paso el hilo. Y así tejo aproximadamente, según su criterio, 5 a 10 centímetros. Creo que voy a tejer el hilo. No nos olvidemos de esconderlo en la capucha. Lo estoy pasando. Aquí también tengo escondido un hilo. Luego cortaré las puntas sobrantes. Y así tejemos. Aquí tengo una pequeña costura. Ahora, lo que estoy haciendo a un lado, así es como se ve. Ahora tengo que voltear mi tejido, los restos de hilo rosa. Estoy dando vuelta todo esto al revés. Esta es mi lado interno. Y ahora voy a tejer el resto de la costura por el lado interno. Justamente así. Aquí es donde tomo y encuentro mis hilos sin tejer. Y de la misma manera. Bueno, algo. Aquí está mi haz. También llevamos el haz al otro lado. Aquí hay un haz. Llevamos el haz con nosotros. Estiramos. Y comenzamos a tejer por el lado del revés. En realidad, puedes empezar, por ejemplo, no desde el principio, bueno, no. Pero puedes comenzar desde la esquina. Es decir, entonces no olvides que primero tejemos por el lado del revés. Y luego, al final, pasamos al lado del derecho. Y de la misma manera, continúen hasta el final de la fila. Aquí hay algo más que quería mostrarles, cómo hacer un acabado. En realidad, es muy sencillo. Tomamos nuestro hilo. Ajustamos. Y luego hacemos. Simplemente pasamos por un lazo, hacemos pilares sin lazada. Inmediatamente escondemos los extremos. Y así es como hacemos el borde de toda nuestra pieza. Realizamos el borde de todo nuestro producto. Pasamos. Y pasamos 2 bucles en el gancho. Colocamos, pasamos. Y así en todo el producto.